ha sido un problema. Esto no es nuevo, esto ha sido prácticamente desde que el hombre es hombre, la homosexualidad ha estado entre nosotros, porque son formas caídas del hombre a pervertir lo que Dios diseñó como algo sano y santo para el disfrute de la pareja consagrada en matrimonio. La realidad es, como decía C.S. Lewis, el hombre no ha creado un solo placer. El único con capacidad para crear placer se llama Dios. Lo que el hombre ha hecho es que ha pervertido los placeres que Dios le dio para ser disfrutados. De manera que esto no es nuevo. Si nosotros miramos hacia atrás, esto era común en la Grecia de la antigüedad, esto era común en la Roma del tiempo de Cristo. Pero hay algo interesante y es que esto proliferó cuando Grecia colapsó. Esto proliferó no solamente la homosexualidad, sino todas las formas inmorales de comportamiento proliferaron cuando Grecia colapsó, cuando Roma colapsó, y precisamente nosotros tenemos una sociedad a la deriva que, si tú analizas la historia, posiblemente esté al punto de colapsar también. Y esa es la razón por la que estamos viendo un aumento significativo de alguna de estas señales. De manera que culturas anteriores a los griegos, a los romanos, como los babilónicos, también practicaban homosexualidad. Eso no lo hace normal, como algunos han querido decir. Malcolm Muggeridge fue un periodista inglés brillante. No fue cristiano la mayor parte de su vida, pero eventualmente se convirtió al cristianismo y fue una mente muy analítica de la sociedad. Y Malcolm Muggeridge decía que, estudiando la historia, él había descubierto 3 o 4 señales de colapso de una civilización, que cuando una civilización experimenta esas 3 o 4 señales, la civilización debiera prepararse para el colapso. Y entonces él llegó a esa conclusión revisando la historia y comenzando a ver nuestra propia situación. Número 1, decía él, el aumento del erotismo. Bueno, no hay ningún otro tiempo en que nosotros hayamos visto tanta sensualidad como en nuestros días. Y ese aumento del erotismo no está presente solamente ahí afuera. Nosotros tenemos que admitir que ese aumento del erotismo está dentro de la iglesia evangélica. Y eso es parte del problema del cual yo quiero hablarle un poquito más adelante. Porque nosotros tenemos que resolver los problemas adentro antes de resolver los problemas de afuera. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo conjunto e integral, de tal manera que la palabra de Dios pueda ser honrada por completo. En segundo lugar, Muggeridge decía un aumento del entretenimiento excesivo. Hoy nosotros tenemos una epidemia de adultos adictos a los juegos electrónicos. Y tenemos otro fenómeno que ha sido definido como la adultocencia. Adultos que no quieren crecer, no quieren madurar. Adultos adolescentes ha sido denominado en Estados Unidos adultocencia. Personas de 30, 35 años no se quieren casar, no quieren responsabilidades, ellos quieren seguir disfrutando su soltería. El síndrome de Peter Pan, aquel famoso personaje que tampoco quería crecer para permanecer en la infancia jugando todo el tiempo. Sistema de impuestos complejos, yo no sé cómo está eso en Costa Rica, pero en la mayoría de las naciones el sistema de impuestos se ha ido complicando. En nuestro país es un buen ejemplo de cómo eso está pasando. Y finalmente, el aburrimiento. Yo recuerdo cuando yo era niño, raramente uno decía estoy aburrido, siempre había como algo que hacer. Pero ahora los niños tienen sus habitaciones llenas de juegos y siguen aburridos. Y los adultos incurren en pornografía porque están aburridos. Están aburridos del trabajo, están aburridos del empleo, están aburridos de la vida. El aumento del aburrimiento que lo lleva a la droga, al alcohol, al sexo, todo lo que es distorsionado. Esas 4 señales nosotros las tenemos en la mayoría de nuestras sociedades hoy en día. De manera que si Muggeridge está en lo correcto, nosotros tenemos que pensar que a menos que Dios haga algo, la sociedad va a colapsar. No ha habido ninguna sociedad en el pasado que haya querido levantarse en la ausencia absoluta, valga ahora la redundancia, de valores absolutos.
Y esta es la primera sociedad que entiende. En la antigüedad, la gente creía en absolutos. No necesariamente los mismos nuestros, pero creía que habían valores que eran absolutos. En la edad premoderna, la gente creía en absolutos. En la edad moderna, que llegó hasta el otro día, 1989, sería para algunos el límite, otro 1960, la gente creía en absolutos. No lo tenía la religión, para la sociedad moderna lo tenía la ciencia, creían ellos, pero creían en absolutos. Esta sociedad postmoderna no cree en absolutos. Y tú no puedes levantar ninguna nación sin la creencia de valores absolutos. Es imposible hacer. Tú no puedes ni legislar en una nación que no reconoce valores absolutos, porque las leyes se vuelven relativas a lo que yo decida, porque bien o mal es lo que a mí me parece que está bien o está mal. Esto que viene ocurriendo en los últimos 40 o 50 años, y realmente donde uno mejor ve esa historia en los Estados Unidos, y de nuevo porque ellos describen también lo que pasa en su sociedad, bueno o malo, pero lo describen, que entonces nosotros muchas veces nos vemos obligados a estudiar esa sociedad y luego vemos la nuestra simplemente porque todos los imperios en todas las épocas han exportado sus valores. Alejandro Magno, con el imperio de Grecia, antes de Cristo, trató de helenizar el mundo, de convertirlo en una cultura griega. Todos los imperios han tratado de exportar no solamente las cosas que venden, sino sus valores. Y como hoy en día tenemos un sistema perfecto de exportación, que ya no tiene que ser necesariamente exportación física, sino que yo puedo hacerlo vía internet y ondas, ¿verdad?, como las que usan todos los medios modernos. Entonces nosotros tenemos una mayor influencia de ese imperio, que yo no quiero decir que es el culpable, porque cada cual es responsable de su propia conducta, pero es el imperio que más ha exportado su cultura nociva. Imperio que toda América, salvo pocas excepciones, aplaude, y todo el mundo se quiere ir a vivir el sueño americano. En el año 1945, y entre el 45 y el 55, este filósofo Albert Camus llegó a Estados Unidos. Y Albert Camus era ateo, existencialista. Camus comenzó a propagar en las universidades, se le abrieron los foros universitarios, que la única pregunta que el hombre moderno debía hacerse es si el hombre debía cometer suicidio o no. Esa enseñanza se propagó, y ya para la próxima década, 1960, ¿qué tú crees que tú harías si tú tienes 18, 19 años, 20 años, tú estás en la universidad y tú compras la idea que la única pregunta que tú debes hacerte es si debes cometer suicidio o no? ¿Qué tú piensas que tú harías? Olvídate de la fe cristiana un momento, no eres cristiano y ahora tú has comprado una idea que se te ha vendido de que el futuro no tiene ninguna esperanza. Bueno, yo trataría de escapar de esa realidad. ¿Cómo tú lo harías? Drogas. Es exactamente lo que la década del 60 hizo. La década de los hippies. Es la década que popularizó el movimiento de la drogadicción, porque cuando tú tienes una población joven desesperanzada, lo que ella va a hacer es tratar de escapar de esa realidad. Entonces la década del 60 es tomada por los historiadores contemporáneos como la década que le dio el giro a la civilización. Es ¿cómo llaman ustedes? La bisagra, le llamamos nosotros. Aquello que permite que una puerta abra o cierre, que es la bisagra que le dio la vuelta a la civilización, es la década de 1960. Y por eso es que algunos toman de que la edad moderna o la época moderna duró hasta el 60, y que del 60 para acá comenzamos a vivir la época posmoderna. Bueno, 1970 entonces, tú tienes una población joven endrogada en un porcentaje significativo. ¿Qué tú piensas que va a ocurrir con los demás placeres? Llegó entonces lo que se llamó literalmente la revolución sexual en Estados Unidos. Esa revolución sexual fue aumentada por lo que fue el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, y ahora yo podría prevenir un embarazo y poder dedicarme a tener relaciones con mi novio sin problema. Y por otro lado, la aprobación del aborto, que entonces ahora si no tomé la pastilla o si no me funcionó, pues yo tenía otra opción